A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, viernes 18 del mes de febrero. Hoy la palabra del Señor que hemos escuchado a través del evangelista San Marcos nos habla sobre el verdadero sentido de la vida. Y es allí donde nosotros debemos encauzar nuestra vida cristiana, en comprender cuál es el verdadero sentido de la vida cristiana. ¿Por qué? Fíjense cómo el Evangelio dice el Señor: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Fíjense que una de las cosas para poder seguir al Señor es la renuncia. Y la pregunta es: ¿a qué debemos renunciar cada uno de nosotros? Y a lo que debemos renunciar es a los apegos materiales. ¿Cuántas veces nos apegamos y colocamos nuestra fuerza en lo material, cuando al final de la vida nos daremos cuenta que lo material no nos ha proporcionado aquello que debíamos haber buscado y encontrado durante nuestra vida cotidiana? ¿Por qué? Porque hay personas que se aferran a lo material y lo material no nos lo vamos a llevar. Lo material queda en este mundo. ¿Qué nos llevamos nosotros? Nuestra experiencia, y sobre todo nuestra experiencia con el Señor, nuestro encuentro con el Señor. Es decir, que a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, nos llevamos al encuentro con el Señor todas nuestras vivencias que hemos realizado con Cristo, que hemos vivido, valga la redundancia, con el Señor. Lo material no nos lo llevamos. Por eso el Señor dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz es nuestros pecados, la cruz es nuestras miserias, la cruz son nuestras debilidades. Esa es la cruz que cada uno de nosotros debemos cargar, que muchas veces la rechazamos. Sí, muchas veces rechazamos la cruz porque nos creemos superiores a los demás. Muchas veces rechazamos la cruz porque creemos que no tenemos pecados, creemos que no hacemos nada, que somos unos santos. No debemos rechazar la cruz, debemos cargar nuestra cruz. Y cargar nuestra cruz significa reconocer delante de Dios que somos pecadores, que somos débiles, que cometemos errores, que fallamos. Pero
que no dejamos a un lado la cruz, sino que la cargamos siempre con nosotros, y si caemos, pues debemos volver a levantarnos. Yo siempre digo que nuestra vida cristiana debe ser una vida a semejanza de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿En qué sentido? Que Cristo cargó con la cruz. ¿Que cayó? Sí, cayó. ¿Cuántas veces cayó Cristo camino al Calvario? Muchas. Y si el camino hubiese sido más largo, muchas veces más hubiese caído, pero no se quedaba en haber caído, en haber cometido una falta, un error o un pecado, no, sino que se levantó, siguió con esa cruz hasta llegar al final. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Cada vez que cometemos un error, cada vez que fallamos, cada vez que cometemos pecados, sí caemos, pero no podemos quedarnos ahí, sino que debemos levantarnos, seguir abrazados a esa cruz y llegar hasta el final. Porque cuando abrazamos la cruz nos va a dar la gloria de la resurrección. El problema de nosotros los cristianos es que muchas veces queremos llegar a la gloria de la resurrección sin antes pasar por la pasión y pasar por el hecho de cargar la cruz y de la muerte. No se puede llegar a la gloria de la resurrección sin pasar por la pasión, sin cargar la cruz y sin sufrir la muerte. Por eso hoy el Señor nos dice, primera cosa que debemos hacer nosotros los cristianos es renunciar a los apegos materiales. ¿Son buenos? Sí. Porque no vamos a decir que son buenas las cosas materiales, son buenas para vivir mejor, para estar mejor, para tener una vida mejor. Pero no podemos convertir lo material en nuestro Dios, porque si no estamos cayendo en la idolatría. Por eso el Señor decía, aquel que se avergüence de mí, de mis palabras ante esta gente idólatra. Los idólatras son aquellos que cambian al Dios vivo y verdadero por otro tipo de dioses. ¿Y cuántas veces hemos cambiado nosotros el amor, la bondad y la misericordia de Dios por la idolatría material, por las cosas materiales, colocando nuestra fuerza, nuestro empeño en lo material, que al final no nos va a salvar? Ni porque tengamos todo el oro del mundo va a hacer que podamos prolongar la vida ni un minuto más. No. La vida no se prolonga con lo material. Se vive mejor, sí. Se tiene una mejor calidad de vida, sí. Se tiene cuidados paliativos cuando se está enfermo a través de lo material, sí. Pero eso no nos va a dar la vida eterna, nos la va a dar el Señor. Por eso no podemos avergonzarnos de Cristo. No podemos avergonzarnos del Señor. Por eso, queridos hermanos, la primera cosa que debemos hacer es renunciar. Lo segundo, cargar con nuestra cruz. Cargar con la cruz de nuestra miseria, cargar con la cruz de nuestros pecados, de nuestras debilidades. No la coloquemos a un lado, carguemos nuestra cruz. Así como Cristo cargó la cruz de nuestros pecados, de nuestra miseria, de todo lo que somos para salvarnos. Y cayó, sí, pero se levantó y llegó hasta el final, porque la meta era la resurrección. Cuando nosotros cargamos la cruz de nuestra miseria, la meta, ¿cuál es? La salvación, que no va a depender de Dios, va a depender de cada uno de nosotros, va a depender de nuestras acciones, va a depender de lo que nosotros podamos realizar realmente. ¿Y cómo? A través de la caridad. Porque usted puede decir que ama a Dios, pero si no ama a su hermano al que ve todos los días, no está realizando nada. Por eso el Señor dice, el primero y más importante de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo fácilmente nos da a entender que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no somos capaces de amar al hermano que vemos todos los días. Por eso, cada vez que hacemos la oración o la reflexión del Evangelio, yo siempre les digo a ustedes, nosotros debemos reflejar el amor de Dios. Es decir, a través de la caridad, nosotros somos un reflejo del amor de Dios. Porque cuando usted hace la caridad, usted está reflejando a Dios. Porque esa persona que recibe la caridad que usted está realizando, esa persona ve en ti a Cristo. Es decir, ve al Dios que le está bendiciendo y le está concediendo esa caridad. Y cuando usted hace la caridad, usted tiene que hacerla viendo el rostro de Cristo en esa persona, viendo al Señor. Y así su caridad o la caridad que usted está realizando es una caridad que nace del corazón y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estás reflejando y estás dando a conocer y estás viendo el rostro de Cristo en esa otra persona. Por eso el Señor le dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda
su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Es decir, que no podemos avergonzarnos de anunciar el evangelio de Cristo. Hay personas que se avergüenzan de decir que son católicos. Hay personas que se avergüenzan de decir que siguen al Señor, que van a la misa, porque vivimos más de los prejuicios sociales que de lo que piensa Dios realmente de nosotros. Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando nosotros como verdaderos cristianos pensamos más en lo que piensa la gente que en lo que piensa Dios de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, es decir, creyendo más en lo que dice la gente, y por eso no vamos a misa, por eso no oramos, por eso no hacemos una obra de caridad, entonces no estamos renunciando a las cosas materiales. Usted debe tener en cuenta que lo que piense y que lo que diga la gente, eso delante de los ojos de Dios no tiene ninguna importancia. Porque Dios no ve al hombre como lo ve la gente. Dios no ve el corazón del hombre como lo ve la gente, no. Dios ve realmente el corazón del hombre. Dios ve realmente nuestro corazón. Dios nos juzga a nosotros no como nos juzga el hombre, no como nos juzga el ser humano. Dios nos juzga a nosotros desde el corazón, desde la capacidad que tenemos de amar, de perdonar, de servir, de reflejar la caridad, de seguir realmente al Señor. Desde ahí es donde el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, no nos preocupemos tanto por salvar nuestra vida a través de lo material, de aferrarnos a lo material. No. Preocupémonos por salvar nuestra vida siguiendo realmente a Cristo, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros realicemos, que es renunciar a las cosas de este mundo, que es tomar nuestra cruz. Debemos cargar nuestra cruz. No podemos colocarla a un lado, no podemos dejarla a un lado y luego llegar hasta el final. No preocuparnos por la vida material, preocuparnos por la vida espiritual, porque al final nos damos cuenta que hemos trabajado tanto, pero al final necesitaremos siempre de Dios. Al final necesitamos siempre de Dios. Por eso, queridos hermanos, no gastemos nuestra vida tratando de construir cosas materiales, efímeras, que se fuman, que se van. No, gastemos nuestra vida tratando de construir la vida espiritual, la salvación, porque depende de cada uno de nosotros. Dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré de él cuando venga en la gloria del Padre. No nos avergoncemos, queridos hermanos, de decir que somos católicos. No nos avergoncemos de decir que vamos a misa. No nos avergoncemos de decir que seguimos al Señor. No sintamos vergüenza de eso, no, sintamos más bien alegría. Sintámonos felices, sintámonos contentos, porque ante este mundo deshumanizado en el cual estamos viviendo constantemente, ante este mundo idólatra, ante este mundo que no quiere saber nada de Dios, ante este mundo que ha tratado de sacar a Dios de toda la parte social, ha tratado de sacar a Dios de las universidades, de las escuelas, de las familias, ante este mundo que quiere matar realmente a Dios, nosotros debemos sentirnos felices, contentos, alegres de que servimos al Señor, de que servimos al Dios vivo y verdadero. Por eso, queridos hermanos, creo que la tarea fundamental para este día es que nosotros podamos reflejar con nuestras actitudes y con nuestras acciones a Cristo. Que podamos reflejar con nuestras actitudes y con nuestras acciones que seguimos al Señor, que amamos al Señor, que estamos al servicio de Dios. No importa que la gente te critique, no importa que la gente te juzgue, no importa que la gente te condene, no importa. Lo que te debe importar es lo que piensa Dios de ti. Eso sí tiene valor, eso sí es importante. No lo que piensa la gente, sino lo que piensa realmente a Dios. Porque dice el Señor al final del Evangelio: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. ¿Esto qué significa? Que nosotros no vamos a morir hasta que podamos ver realmente que el amor de Dios ha ido creciendo en el mundo. Porque nosotros somos lo que debemos hacer que el amor y que el reino de Dios llegue a cada persona. Usted depende de ti
Depende de ti si usted es capaz de hacer que el amor de Dios llegue al pobre, llegue al necesitado, llegue a la persona que necesita, llegue al que está alejado, llegue al que tiene un problema, llegue al que tiene una dificultad. Es ahí donde usted es capaz de hacer que ese reino de Dios se instaure en la tierra. Cuando nosotros somos el reflejo de la caridad y del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día quiero invitarles a cada uno de ustedes, como tarea es que reflejemos con nuestras actitudes, que reflejemos con nuestras acciones el amor de Dios. Tenemos una oportunidad bonita de hacerlo. Tenemos una oportunidad maravillosa de reflejar el amor de Dios, pero va a depender de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros con nuestro testimonio, que cada uno de nosotros con nuestras acciones podamos reflejar ese amor, esa bondad, esa misericordia del Señor. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, pidámosle al Espíritu Santo que nosotros podamos testimoniar realmente ese amor de Dios. Recuerden, 3 cosas hemos aprendido de este evangelio y que son importantes para nuestra vida cristiana. Primero, la renuncia. La renuncia a las cosas materiales, la renuncia a los apegos, la renuncia a esa vida alejada de Dios. Debemos renunciar a esa vida alejada de Dios y debemos comenzar a vivir nuestra vida realmente en la presencia del Señor. Por eso la primera cosa que debemos hacer es renunciar a esa vida alejada de Dios. Segundo, tomar nuestra cruz. Tomar la cruz de nuestras miserias, tomar la cruz de nuestros pecados, tomar la cruz de nuestras debilidades, tomar la cruz de nuestra vida. No podemos ser cristianos sin cargar la cruz. Debemos cargar la cruz. La cruz nos lleva a la muerte, pero también nos lleva a la resurrección. No podemos llegar a la resurrección sin antes pasar por la cruz, sin antes pasar por la muerte. Por eso, queridos hermanos, la segunda tarea es cargar la cruz. Y tercero, no avergonzarnos de ser cristianos. No podemos avergonzarnos de seguir al Señor. No podemos avergonzarnos de servir al Señor. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con santidad. Con estas 3 cositas, teniéndolas bien claras en nuestra vida, vamos a comenzar a tener una vida cristiana sin prejuicios. Vamos a comenzar a tener una vida cristiana pensando realmente en servir a Dios y no en aparentar ante los hombres, ante la gente, lo que no somos. No, seamos cristianos sinceros, seamos cristianos que realmente sirvamos al Señor. La gente siempre va a criticar, la gente siempre va a hablar. Si usted hace, la gente habla. Si usted no hace, la gente también habla. Por eso no te preocupes por lo que piensa la gente. Preocúpate en este momento por lo que piensa Dios. Él es el único juez. Y recuerden, Dios nos va a juzgar, no como nos juzga el hombre, no como nos condena el hombre, no como nos juzga el ser humano. Dios nos va a juzgar desde el amor. Dios nos va a juzgar desde el corazón. Y nosotros debemos tener en nuestro corazón el amor de Dios. Porque recuerde algo, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Y si tu corazón está realmente lleno del amor de Dios, de eso es lo que va a hablar, eso es lo que va a reflejar tu corazón y tu vida. Que la palabra de Dios que hemos escuchado caiga en nuestros corazones, que podamos dar frutos y frutos abundantes, que podamos testimoniar ese amor, esa bondad, esa misericordia del Señor, que podamos reflejar ese amor de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de recibir la bendición final, quiero invitarles para que se suscriban en nuestro canal, Padre Eudis Medina. Si es primera vez que estás escuchando el Evangelio del Día, suscríbete en nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones y darle me gusta. Recuerda, si deseas hacer una obra de caridad, estamos organizando una jornada para los niños pobres de nuestra parroquia, de mi parroquia Santa Lucía, Barinas, Venezuela. Si deseas hacer un donativo
bien sea de ropa, zapato, juguete, o puedes hacerlo económicamente, te puedes poner en contacto conmigo. En la descripción del video está la información que necesitas. Recuerde, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Que tengas un feliz y maravilloso día en el Señor. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz, hermoso y maravilloso día en el Señor.